Muy bien, el día de hoy les presentamos una investigación, un recorrido también por la ciudad de Buenos Aires, haciendo foco en la problemática de los trapitos. Los hemos clasificado, cuáles son las zonas más críticas, cuánto es lo que cobran, de qué dependen. Bueno, ahora estamos con Gabriel Iesi justamente para analizar el marco legal, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son los antecedentes en nuestro país. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes a todos. Bien, hablábamos con Rubén, que justamente planteaba, ¿no?, la problemática. Hacíamos un paralelismo con lo que sucedió en Brasil. Allí, en algunos estados, está vigente, bueno, la regularización de los trapitos, es decir, en realidad se contrata una empresa, el Estado contrata a esa empresa y es la empresa la encargada de contratar a todo el equipo de trapitos, por así decirlo. Ellos están regulados, cobran un sueldo fijo, pero están protegidos. Y a la vez está protegido, yo decía, el cliente, quien va a estacionar el auto. Por supuesto, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires existe este sistema en menor medida, con aquellas zonas donde existe el parquímetro y no existe la máquina expendedora. Existen personas, en muchos casos jubilados, en muchas personas discapacitadas, que tienen la autorización con una B colgada y que tienen la posibilidad de expender este tipo de tarjeta que se coloca en el auto. Lo que sucede es que en los últimos años, y esto es algo que todo el mundo ha visto, en la ciudad de Buenos Aires, principalmente, se ha perdido el dominio del espacio público. Es decir, el Estado ha perdido el control del espacio público. Y el espacio público, espacio que se cede, es espacio que otro ocupa, en este caso se dio esta situación. Y a partir de ahí empezaron todo organización, te diría, mafiosa, de trapitos, de limpiavidrios, de quienes ocupan la ciudad de Buenos Aires en detrimento del derecho de todos, salvaguardando a unos pocos que son ellos, y en este caso tienen un beneficio al día de hoy, que es la falta prácticamente de sanción. Sí. Y cuando digo falta prácticamente de sanción, me refiero, en el año 2004 se sancionó el Código Contravencional. Antiguamente en la ciudad de Buenos Aires existían los edictos, estos cuestionados edictos policiales, que el cuestionamiento muy fuerte que tenían eran que la misma autoridad que determinaba la infracción era la misma que sancionaba. Producto de esto, se eliminan los edictos. En el año 94 se crea la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y se sanciona el Código Contravencional. Un Código Contravencional que en su artículo 79, fundamentalmente en lo que es trapitos, tiene una redacción, te diría, prácticamente inadecuada, y a estos números me refiero a los números del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2013 se hicieron 3.740 actas con trapitos. ¿Sabes cuántas tuvieron sanción? Cero, ninguna. Claro, es que eso es lo que yo decía anteriormente, digo, la gente que se toma el trabajo de ir a hacer la denuncia a una comisaría, o porque lo amenazaron, o porque le rompieron el auto, le rompieron un vidrio, o le rayan el auto, por ejemplo, la realidad es que eso no genera ningún impacto, es decir, nunca hay una penalidad para nadie, es difícil identificar a quién era ese trapito que justo estaba parado en ese lugar y que lo amenazó, y paralelamente es muy difícil de comprobar. El gran problema en esto es, y por eso es necesaria una reforma, y desde el gobierno de la ciudad, en un proyecto que había redactado Martín Ocampo, que es el actual fiscal general, y hoy continúa Cristian Ritondo, se está hablando de retomar la iniciativa de modificar. Primero que nada hay que modificar el artículo 79 del Código Contravencional, porque el artículo habla de que debe acreditarse primero una exigencia por parte de dinero del trapito, la denuncia al particular y la prueba de la coacción. ¿Cómo Claro, prueba? es imposible. ¿Cómo prueba un particular? Tenés que llevar además cuántos testigos que en ese momento se trasladen con vos a una comisaría por un trapito. Es impracticable. Es mayor la molestia de hacer todo ese trámite para encima no conseguir absolutamente nada. Claro, exactamente. Entonces parecería que el sistema legal actual favorece el accionar, y de hecho lo favorece. Sí. Tengamos en cuenta que esta estadística del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual tuve acceso, marca una pauta importante. El 40% de los imputados de estos 3.740 casos tuvo más de una imputación en un año, el 20% tuvo 2 o 3 y el otro 20% más de 4. Es decir, esto no es una iniciativa ciudadana de algunos que deciden ocupar determinado espacio. Esto está todo diagramado. ¿Qué calle tiene cada uno? ¿Quién diagrama? Sí, de hecho suele haber disputas entre ellos por el territorio, y una de ellas el año pasado aquí en Palermo terminó con una muerte. Así es. El 71% de esto está concentrado en Belgrano, Núñez, Colegiales y Palermo. Estas son más allá de lo que es los estadios de fútbol. Los fines de semana, o cuando hay recitales en la semana, o cualquier otro día, vemos el devenir de trapitos en la zona pidiendo 100, 150, 200 pesos. Entonces,
¿Qué es lo que se está analizando este año y esperemos que tenga sanción en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Primero, una ley que impida el trabajo de los trapitos, de los limpiavidrios, de aquellos que circulen en la ciudad con llaves o ganzúas que puede llegar a presumir que van a cometer un delito contra la propiedad. Es decir, todo aquello que pueda darle a la fuerza, a la Policía Federal o a la Metropolitana, un accionar inicial. Y en segundo lugar, modificar este artículo 79 y permitir que la fuerza de seguridad, en forma directa, ante la presencia de una persona que a todas luces está con una franela o con un chaleco o de alguna manera intentando organizar el tránsito, poder directamente accionar. Hasta tanto esto no se haga. Vos fíjate que esta estadística también nos dice que el 99% de los 3.740 actas con 0 resolución del año 2013 fueron hechas por la policía. 0,6% fueron denuncias que los fiscales de por sí iniciaron y 0,72 particulares. Claro. Solamente algunos fiscales, recuerdo el recital de Kiss, donde una fiscal que estaba en ese caso de turno hizo todo un procedimiento con 8 empleados de su fiscalía, con la policía, tampoco tuvo resultado. Entonces yo creo que desde el punto de vista del marco legal, como dice el Graf, es necesario la aplicación de la ley de trapitos. Veremos después si se puede regularizar de alguna manera como hizo Brasil. Quizás sea un paso posterior. Sí, tener un registro. Por supuesto. Bueno, habrá que buscar justamente la forma. Reitero, en Brasil no dependen directamente del Estado, sino que es una empresa privada. ¿Sí? El Estado terciariza de alguna manera a una empresa privada que es la encargada de contratar. Pero bueno, tienen un registro, tienen un control, le están dando trabajo a esta gente para que no se quede sin trabajo. Porque en el informe que presentaba Rubén y donde hacíamos distintas categorías, están aquellos que te ofrecen el servicio de parking y te dejan la llave, y generalmente es gente que está hace muchos años en esa misma zona, que lo conocen los vecinos, los comerciantes y quienes acuden también a esos las sitios. Sucede mucho. Claro, las cañitas, por ejemplo, también. Está bien. A ver, después están los que extorsionan a la gente. Y la realidad es que a uno le da bronca cuando llegas a un lugar y te dicen, sí, son 100 pesos. Sí, cuando el espacio público es gratis. ¿En función a qué son 100 pesos? Entonces, en función a que si no me das los 100 pesos, te rompo todo el auto cuando volvés. Por eso. Entonces, vos pensás que hace 2 semanas atrás tuvimos acá en la Ciudad de Buenos Aires el recital de Violeta, en la zona de Palermo. En una sola acta que se hizo con uno de los trapitos, que se dio la situación de que el particular colaboró con la denuncia. Esto fue a las 2 de la tarde, el recital empezó a las 4, el trapito estaba trabajando aproximadamente a las 9 de la mañana, le secuestraron en su poder, más allá de 3 teléfonos celulares, 8.742 pesos, a uno de los más de 200 trapitos que había. Entonces pensemos el dinero millonario que se está recaudando, que por supuesto no tributa ningún impuesto, que no hay ningún tipo de control. Entonces lo que se necesita, si queremos vivir tranquilos en este punto, digamos, que es un tema que genera también preocupación a hombres y mujeres, es primero sancionar la ley que le dé la posibilidad a los fiscales, que hoy no la tienen, de poder actuar de oficio directamente en la policía, porque este proyecto de ley no solo penaliza con mayor gravedad la figura del trapito, sino que también penaliza a aquellos que estén dentro de la organización. Porque vos pensás que este delito, como otros, tiene una matriz económica. Acá hay plata en juego, no lo hace por otra cosa. Entonces vos tenés que atacar a la matriz económica. Penaliza a aquellos que organizan este tipo de estructura y también penaliza a los funcionarios policiales que no sancionen o no controlen o no repriman este tipo de situaciones. Una vez que esto se haga, va a ser necesario, imagino yo, como es en otro tipo de situaciones iguales, que exista una fiscalía especializada en este tipo de situaciones, en vía pública, en espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque después se va a dar la situación de que va a haber una infinidad de fiscales trabajando sobre lo mismo, mucha fuerza de seguridad desplegada en esto y no se va a poder unificar la investigación. Y para esto es importante unificar investigación, porque a la medida que se unifica investigación se llega más arriba. El problema no es el trapito, el problema es la organización que está atrás, que es la que tiene la zona, la que plantea y la que todos vemos, quizás en algún momento nos ha tocado, que es cuando pasan y retiran su recaudación. Y también en muchos casos, complicidad de las fuerzas policiales que están en la zona y tampoco actúan y hacen oídos sordos a todo lo que los particulares podemos denunciar. A ver, pero estamos de acuerdo en que es una fuente de trabajo para muchísima gente y que es necesario también que exista una regulación para que ellos no pierdan el trabajo, pero a la vez que uno no quede librado al azar o al estado de ese trapito o lo que se le ocurre cobrarte en ese momento. Pero siento, el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Exacto. Entonces yo tengo derecho a estacionar en este espacio público que esté permitido y no tener que pagar. Ya de hecho pagamos otra infinidad de cosas. Entonces, ¿por qué tiene que haber una persona que fuera del marco de la ley? Porque generar un registro de trapitos o de cuidacoches, como querramos denominarlo, sin sancionar primeramente la ley,
es registrar lo ilegal. Sí. Estamos registrando el ilícito, estamos registrando a alguien que ilícitamente me genera a mí un pago de un dinero de manera extorsiva. No estoy hablando ni de aquellos, como bien decís vos, que están hace muchos años, que la gente colabora, hay muchos que lavan los autos, hay otro tipo de estructura. Yo me refiero en este caso, y lo que el marco legal apunta, es aquellos que de manera extorsiva generan el pedido de dinero. Aún para... Con un valor determinado, son 150 pesos. Sí, en Violeta cobraban 150 pesos y no solo es eso. Yo tuve la oportunidad, vivo por Palermo, quizás vos pasaste, no solo es el costo, sino el lugar donde estacionaban. Sí, estacionaron en cualquier lado. En lugares donde no es permitido. Entonces, en la medida que en la legislatura se avance y se sancione otra ley, los fiscales le vamos a poder pedir a los fiscales resultados. Claro. Hoy los fiscales dicen, yo con este código no puedo trabajar. Pero Gabriel, aún en el caso de aquellos que son conocidos por los vecinos, por los comerciantes y que están hace años en una zona, en el caso de que exista una regulación, ellos van a estar más protegidos también. En el caso de Brasil, por ejemplo, tienen un sueldo fijo. Es decir, que es un beneficio absolutamente para todos. Sí, esto sería, primero, sancionar la ley. Sí. Una vez que sancionemos la ley, reglamentar su accionar, que como bien decís vos. Y después blanquear la situación. Pero que los que vivimos en una zona conozcamos quién es la persona, porque muchas veces también tenemos la duda. Yo conozco mucha gente que ha pagado el dinero que el trapito le ha exigido, los que nos movemos por Palermo, y cuando ha llegado ha encontrado el vidrio roto y faltantes en el auto. Entonces uno no sabe si el trapito cuidó, si formó parte de que le dijo al delincuente, mirá, se fue, me dijo que volvían 2 horas. Claro. Entonces genera un marco de problema que en definitiva apunta a lo que bien dice el proyecto de ley. El proyecto de ley dice recuperar el espacio público. Y eso es lo que tenemos que hacer. En la medida que se ha perdido, se ha producido esta situación. También es otro tema los limpiavidrios. Claro. Es decir, otra situación que también genera, y también en el proyecto de ley están contemplados. Porque atrás de los limpiavidrios, atrás de quien se gana la vida honestamente como limpiavidrio, están aquellos que aprovechan cuando baja el vidrio para robarte la cartera. Sí, claro, los limpiavidrios es un capítulo aparte que generan absolutamente lo mismo. Así, en el proyecto está contemplado los trapitos, los limpiavidrios, aquellos que alteren el orden público, aquellos que lleven en un bolso llave, ganzúa o barreta para accionar, digamos. Es algo muy parecido a lo que antiguamente existía con alguna de las figuras de algunos edictos policiales. Como siempre a veces en nuestro país nos vamos de un extremo al otro, pasamos el tema pendular, pasamos del extremo de dejar liberado todo este tipo de situación. Creo que llegó el momento que la demanda de la sociedad hace que esto deba regularizarse. He hablado con muchos fiscales por este tema y los fiscales todos te dicen lo mismo. Con este código no podemos actuar. Claro, ese tiene que ser sí o sí el primer paso. A nosotros también nos genera impotencia como fiscales hacer 3.740 actas y que el 99% se desestimen. Aparte es un devenir y un trabajo judicial, un dispendio judicial sin ningún tipo de sentido. Si se reforma esto, quizás tengamos la posibilidad de poder por lo menos ponerle un marco a esto. Y después, como bien dijo Rubén, me tuve la oportunidad de me lo encontré a Rubén en la puerta cuando yo entraba y me contó su experiencia en Brasil. Quizás es una experiencia para tomar, a veces las experiencias de países vecinos pueden ser útiles y pueden generar una fuente de trabajo, pero que esté dentro de una norma. Siguen existiendo los trapitos ilegales, pero bueno, se toma todas las medidas necesarias, se los detiene, pero como vos bien decís, es porque existe un código que los respalda. Exactamente, y aparte eso beneficia a los legales, porque los legales solo no quieren que esté el ilegal. Entonces el marco legal es el que permite que el legal trabaje y que el ilegal sea, en este caso, identificado. Las penas son mínimas, calculemos que las penas... Eso te iba a decir, a ver, lamentablemente nadie ha sido, por lo menos en el año 2013, el 0% de las causas... 3.740 hechos, es el 10%. El 10% de los casos que tramitó la justicia contravencional de la ciudad de Buenos Aires fueron de trapito. Imaginá el dispendio jurisdiccional de escribir, hacer el acta, lo trabaja la policía. No, absolutamente se desestimó el 99%. ¿Y cuál podría ser la pena, por ejemplo, por daños en un vehículo? Bueno, es distinto. En el caso de trapito, la pena es irrisoria. Son 2 días de detención o 200 a 2.000 pesos de multa. Que en algunos casos que en los años anteriores han llegado a la instancia, han pagado. Porque la organización que los nuclea paga los 200 pesos, los 3.000 o los 300, lo que determine el juzgado contravencional. Distinto si produce un daño, porque ahí ya entra dentro de un delito. Claro. Si produce esto puede ser, acá es muy finito el límite entre el trapito que pide el dinero y el delito de extorsión. Entonces, hoy la Fuerza de Seguridad, la Policía Federal o la Policía Metropolitana también se amparan en que el Código Contravencional no les permite actuar. Veremos si esta reforma se da, porque lo que vemos todos a los ojos de todos también está a los ojos de la policía. No son ajenas a esta situación. No. Entonces, a ver, y de hecho debe ser la situación más recurrente en su trabajo diario. Pero quienes vamos al margen de los votos chorros,
o a un estadio a ver un recital, ya los ves a las 6 horas antes, ya divididos. Y en muchos casos, la investigación de esto que se ha hecho ha determinado que son las mismas barras de los clubes que tienen su zona. Y vos mirá qué prolijos son las barras y cómo respeta su jurisdicción, que nunca cuando hay un recital en la cancha de River va a ir a la barra de Boca a hacerle trapito, sino la misma barra de River. Y así sucesivamente. Es tanto el dinero que se mueve que goza de una impunidad que hasta que no se reforme esto vamos a hacer anecdóticamente tratamiento de temas sin ninguna solución. Gracias, Gabriel. Gracias a vos, Agostina.